bendiga a todos. Los que están en conexión, Dios los bendiga. Saludo a todos. Muy bien. Quiero que por favor me acompañe abriendo en su Biblia, Nehemías capítulo 4. Vamos a usar este capítulo 4 con el mismo título que está allí en sus Biblias, Precauciones contra los enemigos. Precauciones contra los enemigos. Escuche esto que le quiero decir, entre más grande sea una labor espiritual por hacer, entre más grande sea una determinación de hacer algo importante para el reino de Dios, más grande también será la oposición, las dificultades, lo que estará en contra para tratar de impedirle a usted lograr su cometido. No sé si me comuniqué bien y no sé si lo entendió. Entre más grande determine hacer algo importante en el reino de Dios para su vida, también tendrá en esa misma medida gran oposición y gran dificultad. Ahora, si usted ya hizo un primer intento y estuvo haciendo las cosas bien y por alguna razón tuvo un tiempo de dificultad, de caída, de derrota y se propone restaurar, ese volver a como fue antes esa restauración tiene un costo bastante alto. Lo que vamos a leer tiene que ver con la ciudad de Jerusalén. Ella había construido una muralla de protección alrededor, evitando que los enemigos del pueblo de Dios vinieran a hacer daño. Pero por descuido, por pecado y demás cosas, esa muralla había sido destruida, esas puertas habían sido quemadas y vivieron un tiempo muy complicado. Luego entonces del cautiverio regresan a reconstruir y Nehemías está en ese trabajo de reconstruir. Y han comenzado ya el trabajo de reconstrucción, pero comienzan a levantarse estas oposiciones. De eso es lo que habla el capítulo 4. Ya que los pude ubicar un poquitico en el contexto histórico, entonces leamos desde el verso 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y enfureció mucho, y para burlarse de los judíos, dijo delante de sus hermanos y del ejército de Samaria: ¿qué hacen estos judíos muertos de hambre? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías, el amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si sube una zorra, lo derribará. Verso 4, oye Dios nuestro, como somos objeto de su desprecio. Haz que su ofensa caiga sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se han airado contra los que edifican. Edificamos, verso 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyeron Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas, los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, pues ya las brechas comenzaban a cerrarse, o sea, ser cerradas, y se escandalizaron mucho. Conspiraron, verso 8, conspiraron luego todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Y decía Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, no podremos reconstruir el muro. Nuestros enemigos dijeron: que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que vivían entre ellos, nos decían una y otra vez:
van a caer sobre vosotros desde todos los lugares donde viven. Entonces puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos. Después miré, me levanté y dije a los nobles, pelead, a los nobles, a los oficiales, al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Cuando supieron nuestros enemigos que estábamos sobre aviso y que Dios había desbaratado sus planes, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad se mantenía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con otra sostenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a la cintura, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, pues yo había dicho a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oigáis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Así pues, mientras trabajamos en la obra, desde la subida del alba hasta que salían las estrellas, la mitad de ellos montaba guardia con la lanza en la mano. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, de noche sirvan de centinelas y de día trabajan en la obra. Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguían, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Este es un trabajo de reconstrucción. Esta es una tarea grande, extensa. Es toda una ciudad que necesita una protección que antes tenía con 12 puertas, cada puerta con su nombre, y cada puerta hablaba de un oficio y tenía una significación espiritual. Bueno, la ciudad sagrada ha sido puesta en oprobio, en aflicción, por causa del descuido, del pecado. Han vivido 70 años de cautiverio. A través de Ciro envía de regreso a un grupo para que reconstruyan la casa de Dios, pero la casa de Dios puede seguir desprotegida porque alrededor no hay muralla. Y entonces un segundo grupo encabezado por Nehemías se pone a la tarea de construir muralla. Espiritualmente significa, nosotros debemos hacer cerco de protección, 1 para nosotros mismos, 2 para nuestra familia, 3 para nuestra comunidad, ¿sí? 4 para nuestro país, porque cuando no hay un cerco protegiendo espiritualmente a una persona, a una familia, a una comunidad o a una nación, entonces hay libertad para que el desorden, para que la violencia, y eso es de alguna manera lo que nos está hoy aconteciendo. No hay cerco, no hay muralla. Hay iglesias reuniéndose, hay cristianos, hay muchos convirtiéndose, pero no hay organización para hacer cerco de protección. Así que Dios ha comenzado a despertar nuestro espíritu. Dios me está despertando a mí, Dios está despertando a la iglesia, Dios lo está despertando a usted para que usted y yo nos pongamos a hacer ¿qué? Muro, cerco, protección. Usted como esposo debe hacer cerco a favor de sus hijos. Usted como hijo debe hacer cerco a favor de su futuro. Usted como cristiano debe hacer cerco. Es su responsabilidad hacer muro. Algunas familias, escúcheme, algunas familias vivieron un tiempo bien en su relación con Dios, pero por descuido su vida entonces estuvo en afrenta, en dificultad. Y ahora tiene el llamado de Dios para reconstruir, para restaurar. Y ha nacido en su ser
un deseo espiritual, eso se llama, ha despertado espiritualmente para regresar y ser restaurado, pero va a tener opositores. De eso es lo que estamos hablando. ¿Qué hay que hacer cuando el enemigo va a tratar de detener la determinación que hemos hecho de que vamos a arreglar las cosas, de que vamos a hacer muro por la ciudad, de que vamos a hacer muro por la comunidad, de que vamos a hacer muro por nosotros mismos? Vienen las oposiciones. ¿Cómo nosotros responder a esas oposiciones? Así que aquí lo que nos dice Nehemías es que siguieron unos pasos y unos procesos para enfrentar esas cosas. El verso 4 dice: oye, Dios nuestro, cómo somos objeto de su desprecio. Esto es una oración. Sí, hay que seguir orando. Si hemos sido convocados, motivados a comenzar a orar, hay que seguir orando. ¿Estamos, hermanos? No se defienda. Ore con mayor intensidad. Haga caso omiso de la crítica. No pierda tiempo tratando de responder o tratando de entrar en pleito con aquel que lo está tratando de distraer. Sencillamente intensifique. No atienda la voz de engaño. Afirme su corazón. Cuéntele a Dios lo que está sucediendo. Ora, sigue orando y no se detenga de estar orando. En el Nuevo Testamento encontramos la expresión: oren sin detenerse. ¿Oren sin qué? ¿Sin cesar? No, sin cesar. Oren sin detenerse, de manera continua. Y nos preguntamos el domingo anterior, ¿cómo podría la iglesia practicar continuidad en la oración, en el ayuno? Y entonces dijimos, hay una manera: hacerlo organizado. Ya vamos a hablar acerca de la oración estratégica. La manera de responder ante amenazas, ante el que quiere detenernos, es que nosotros intensifiquemos nuestro orar. Número 2, o en segundo lugar, dice en el verso 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Siga edificando. La oración no sustituye la acción. No se desconcentre. Permanezca, no se detenga, siga haciendo lo que usted ha comenzado a hacer. Si ha comenzado a edificar altar en su casa, siga edificando altar. Si ha comenzado a leer Biblia, siga leyendo la Biblia. Si ha determinado hacer ayuno, siga ayunando. No se detenga. En tercer lugar, verso 6, dice, terminando el verso 6, me encanta el verso 6 de este capítulo 4. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, y termina con esta frase: porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Qué tuvo el pueblo? Ánimo. Usted sabe qué es eso, ¿cierto? Es esas ganas de hacer las cosas. ¿Y qué es desánimo? Es no tener ganas de nada. Cuando usted está desanimado, ¿qué quiere hacer? Nada. Cuando usted está desanimado, ¿quiere madrugar al templo? No. ¿Qué es lo que le dice a su familia? Vayan ustedes. Se ríe Rafael. Ay, Dios mío, porque nos cae el desánimo. Somos vulnerables. Ahora, déjenme decirles algo. ¿Sabe en qué se especializa el opositor a lo que nosotros hacemos, que llamamos nuestro enemigo? Se especializa en causar ¿qué? Desánimo. Se especializa en eso. Mire, acabamos de terminar una jornada como la de ayer, de oración, de ayuno, de estar en el templo, de hacer las cosas, de estar orando desde las 3 hasta las 7 de la noche y viendo la bendición de Dios. Y una de las personas que estuvo aquí en esa jornada llega a su casa y la llaman y le dicen: véngase porque tenemos detenida a su hija porque estaba participando, parece que en algo que no es debido. Y entonces, ¿para qué me sirvió estar 3 horas orando si vengo a la casa y todo esto me pasa? Y entonces se desinfla, se desanima y está allí preguntándose. Y mire, ¿sabe qué hacemos nosotros? Porque yo levanto la mano, yo soy inmaduro en mi carácter. ¿Sabe qué hacemos a veces cuando llega el desánimo?
Entonces comenzamos a decir, pero ¿para qué hice ese ayuno? ¿Para qué me sirvió? Yo debí comerme un plato doble de lechona. Yo debí hacer... En lugar de nosotros rechazar el desánimo, nos ponemos a favor del desánimo y le ayudamos a acrecentarlo. Lo alimentamos más. No. El verso dice, trabajaron y llegaron a la mitad ya de la muralla porque el pueblo tuvo ¿qué? Ánimo para trabajar. Usted y yo necesitamos mantener el ánimo. ¿Estamos, hermanos? Mantener el ánimo. Nuestra tarea debe continuar. Mire, aunque no se den los resultados ya, aunque empeoren las cosas en lugar de mejorar, aunque te sientas débil, aunque termina la jornada y pasó algo al contrario, sigue animado. Mantén ese ánimo. El 4 dice, el verso 8, 7 y 8, pero aconteció que oyeron Sanbalat, Tobía, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados. Quiere decir que no les funcionó la crítica, la oposición, la burla, no les funcionó, entonces se enojan, dice este verso, y conspiraron, verso 8, conspiraron luego todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Conspirar, eso ya es un asunto más grave. Estos benditos quieren aliarse para causarnos problemas graves. Ya no solo la crítica y las amenazas, porque cuando son palabras, pues, perro que ladra. Ustedes se saben el dicho, ¿no? Sí. Por solo decir y amenazar y no le voy a poner cuidado. Pero ahora hay una conspiración, hay algo, porque están intentando de nuevo. Miren, escúchame esto, cuando usted vea que tiene más oposiciones de lo común, de alguna manera eso le está diciendo que lo que usted está procurando es bueno, es importante. Si no tuviera ningún problema, si no tuviera ninguna oposición, si todo está fácil, preocúpese, vea, ¿será que esto sí es? ¿Sí? Ahora, no digo que siempre tiene que haber oposición, pero de alguna manera el diablo comete el error de confirmarnos las cosas de Dios tratando de que nosotros no las hagamos. Interesante eso que acabo de mencionar. El diablo comete el error de confirmarnos algo de Dios porque trata de evitarnos. Y cuando trata de evitarnos, entonces nosotros nos empeñamos, vamos a terminar lo que hemos empezado. Es lo que dice enseguida, verso número 9. Entonces oramos a nuestro Dios, y mire esto, me gusta esto, y por causa de ellos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Esto es interesante. Aquí es donde llevamos la oración a un nivel estratégico. ¿Qué significa para hoy? Para los días de Nehemías, montar guardia día y noche era sencillamente hacer turnos. Mire, usted vigile esta parte en tales horas y ustedes trabajen. En la noche hagamos cambio. Ustedes vigilan y los que estaban trabajando vigilaban y los que estaban vigilando trabajaban. Entonces había ese turno, 24 horas para edificar el muro. Pero hoy que hablamos de edificar muro a través de la oración, de hacer protecciones, significa organizarnos de manera estratégica, de manera turnada, de manera ordenada, para que en cada hora del día y cada hora de la noche alguien esté haciendo vigilancia, oración, esté clamando, esté cubriéndonos mientras otros estamos haciendo la tarea que estamos haciendo. Entonces sí podemos hacerlo. Le llamamos a esto oración estratégica. La oración debe ser llevada a un nivel de orden, de organización, de turnos, de estructura. ¿Sí? Y todo lo que vayamos a hacer debe tener oración. Usted debe accionar con oración, trabaje con oración, haga negocios con oración. Todo lo que vaya a hacer, primero páselo por el filtro ¿de qué? De la oración.
¿Estamos, hermanos? No haga nada sin primero haber orado. La oración no sustituye la acción, sino que sustenta toda acción. ¿Estamos? La oración sustenta toda acción. Que se levantó temprano para ir a despostar la carne. Primero oró. Señor, guárdame que yo no me vaya a herir. Ni que vaya a dar cólera y le vaya a herir a otro tampoco menos. ¿Sí? Va a salir Rafael diciendo, me cogió el pastor hoy de parche. No, no es mi intención. Es mi intención. Será por lo que, de razón que no nos hacemos adelante. No. Ok. Sin que haya espacios, sin que haya brechas, sin que haya lugares donde estén desprotegidos, la oración organizada logra eso. Algunos estamos durmiendo a las 10 de la noche o a las 11 y hay alguien que está orando a esa hora. Hay alguien que está orando a la 1 de la mañana porque no se le impuso, sino porque le gusta orar a esa hora. Usted escoge su turno. Usted no le impone, usted escoge su turno. Y ya mencionamos esta mañana que cuando uno escoge un turno para hacer vigilancia espiritual, no escoge el turno que más se le dificulta, sino el más fácil. Porque ¿para qué va a escoger un turno donde usted lo único que puede hacer es roncar? No, no, no. Usted escoge uno que se le facilita. Estuvimos mencionando esta mañana que nosotros venimos de una cultura que nos enseñó religión, pero no relación con Dios. Y nos enseñó mal, nos enseñó que a Dios le dábamos las limosnas. Es decir, lo que nos sobraba. En las calles nosotros normalmente le damos a la gente lo que no, difícilmente le damos un billete. Pero cuando traemos eso a lo espiritual y nos dicen, seleccione un tiempo para buscar a Dios, usted debe recordar, yo no le puedo a dar a Dios una limosna, lo que me sobra del tiempo. Es decir, que usted se pone a hacer todas las cosas, las tareas, y piensa de esta manera, si me queda tiempo voy a orar. Usted está todavía bajo la doctrina de la limosna, porque no debería pensar de esa manera, debe pensar de esta manera. Lo primero que voy a hacer es darle a Dios lo mejor de mi día y de lo que me quede haré el resto de cosas. Porque la Biblia dice, primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas es solo una añadidura. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Gracias por aplaudir. Muy bien. Alguien vigilaba cada hora y es una oración. Ahora se vuelve a presentar un problema interno, ya no de carácter externo, ahora de carácter interno. Y quiero señalarlo y no pasarlo por alto en el verso 10, porque cuando nosotros nos preparamos contra la adversidad, no solo vamos a combatir situaciones externas, sino que también tenemos que estar listos a resolver problemas internos. Y a veces los problemas internos desgastan más que los mismos externos. Mire lo que dice el verso 10. Y decía Judá, Judá es una familia de las que estaban allá dentro de la tribu, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, no podremos reconstruir el muro. A ver qué es lo que está pasando. En toda construcción, y sobre todo una construcción que fue dañada y que hay que restaurarla, hay que retirar, quitar lo que no está bien puesto o todo y volverlo a hacer. Y lo que va sobrando se le llama ¿qué? Escombro. Escombro. En nuestras leyes de nuestra ciudad, el escombro debe ser ¿qué? Recogido, no se puede botar ahí. Pero sucedió que salió tanto escombro que impedía que los que venían a trabajar tuvieran espacio para trabajar. Ahora, ¿por qué se acumuló tanto escombro? Porque los poquitos que sacaban el escombro se llaman los acarreadores. ¿Cómo se llaman? Acarreadores. Su trabajo era retirar la basura, retirar el escombro, lo que sobraba. En toda construcción sobra mucho escombro. ¿Sí? Todos dicen, saqué tantas volquetadas de... Porque cuando se trata de hacer escombro, eso sí, mejor dicho, abunda.
Eso es lo que está pasando allí. O sacamos el escombro y seguimos edificando, o definitivamente no vamos a poder seguir haciéndolo. Ahora, ¿qué significa hoy eso para nosotros? Escuche lo que le quiero enseñar. Cuando usted y yo comenzamos a orar, cuando usted y yo comenzamos a buscar a Dios, cuando comenzamos a ayunar, cuando comenzamos a pedir a Dios que intervenga en cada familia, en la comunidad, en el país, comienza a salir mucho escombro. ¿Qué significa escombro? Comienza Dios a mostrarnos que tenemos mucha suciedad por sacar. Y entonces se multiplican las personas que dicen, me está pasando esto, estoy en tales, y comienzan a salir a flote. Como les decía, terminamos anoche y ya antes de la oración de las 9, alguien estaba pidiendo, por favor, oren por mi hija. Eso es que comienza a salir, ¿qué? Escombro. Y si no retiramos el escombro, si no le damos solución, note que no podemos seguir, ¿qué? Construyendo, edificando. ¿Qué hizo entonces sobre ese problema interno? ¿Qué hizo Nehemías? Verso 13. Entonces puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos, por las partes bajas de la ciudad, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en sitios abiertos. ¿Sí? Gente que, aunque no era su oficio retirar el escombro, podían entrar a ayudar, a vigilar, a retirar, a limpiar, para que el problema fuera resuelto. Y esto significa esto. A medida que salgan entre nosotros problemas, dificultades, puede ser que se haga una gran fila de personas diciendo, estoy esperando a ver qué turno tiene el pastor para que me pueda atender. Si hacemos una sola fila y comienza a salir y a salir escombro y yo necesito consultar esto y está pasando esto y qué hago con esta otra cosa, entonces vamos a demorar y a desanimarnos más, como pasó en el tiempo de Moisés, cuando Jetro encuentra, ¿y qué hace esa fila en el desierto tan larga y solo usted atendiendo a todo el mundo? Entonces, la misma estrategia se repite. Ponga a otros. Dice Nehemías, puse en las partes bajas, puse aquí, puse allá, a otros. Miren, hermanos, usted no necesita un título de psicólogo, de terapeuta, de profesional, para saber que Dios puede respaldarlo, dándole un buen consejo a otro, atendiendo a otro, orando por otro, liberando a otro, llamando a una persona, haciendo la obra de Dios. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Cuando usted llega a un lugar para hacer una gestión y encuentra una fila larga y mira hacia adelante y ve que hay 7 módulos, pero solo lo atienden en un solo lugar y comienzan todos ¿a qué? A quejarse y a decir, ¡ay, que pongan más! Que atiendan más. Eso pasa en la iglesia. Si usted y yo decimos, déjeme un módulo, déjeme un turno a mí, déjeme atender a alguien, entonces la fila se hace, y otro dice, yo me hago en el tercero, y ya hay 7 o más atendiendo, entonces la filota que había, fluye eso, y entonces todos estamos animados. Y encontramos que sí hay entre la iglesia otros que interceden, otros que dan buenos consejos, otros que, aunque no sean tan profesionales, pero aún así Dios los usa para hacer su tarea. Todos nos equivocamos. Cuando yo estuve aprendiendo a orar por las personas, tuve muchas equivocaciones. Un líder mío me pidió en un grupo de casa, ore por esta señora que llegó al grupo con un pie enfermo mal. Y era la primera vez y me arrodillé y comencé sin preguntarle nada a la señora a orar por ella. Y al rato de estar orando por ella me tocó el hombro y me hizo señor, hizo el otro pie. Todos nos equivocamos, pero el entrenamiento nos ayuda. Ya que se está riendo, pregúntenle a la persona si está a su lado, que está a su lado, si se ha equivocado en la rodilla que no es. Sí. Todos nos equivocamos. Pero mire, esto que dice aquí, el pueblo estuvo dispuesto, está bien, deme un turnito a mí.
Todavía no puedo orar 1 hora, alguien dice, todavía no soy experto, pero no importa, deme un turno, yo le intento, yo le hago, Dios me va a respaldar, Dios me va a ayudar. Se aprende a orar orando, se aprende a orar orando, amén. No podemos detenernos, pero tampoco podemos dejar el escombro porque no nos deja edificar. Hay que darle respuesta, hay que sacar lo que está sobrando. Y a medida que sigamos orando, noche tras noche, domingo tras domingo, a medida que sigamos haciendo ayuno, va a salir escombro, va a salir suciedad, hay cosas que habrá que atender y Dios nos va a dar su gracia, pero va a venir libertad a las familias, pero esa joven va a volver al Señor. Se va a arreglar ese problema. Eso que estaba desordenado se va a arreglar. Esa muchacha que estuvo anoche, la mamá estuvo esta mañana aquí en el culto. Ay, pastor, está metiendo con personas que no son. Y varios de la iglesia esta mañana levantamos la mano y dijimos, me voy a poner a favor del plan de Dios para su hija, porque cuando Dios planeó la vida de su hija, no la planeó ni delinquiendo ni en lo malo, la planeó para algo mejor, pero alguien tiene que ponerse a favor del plan de Dios para ella. Yo le dije como pastora a esta hermana, yo me pongo a favor del plan para su hija. Y le pregunté a los hermanos, ¿alguien conmigo quiere? Y varios manos se levantaron y la señora se puso a llorar diciendo, no estoy sola, me van a ayudar, porque cuando comenzamos a orar sale escombro, pero podemos recogerlo. Podemos recogerlo. Hagámoslo. La estrategia de Dios, el punto siguiente, verso 15. Cuando supieron nuestros enemigos que estábamos sobre aviso y que Dios había desbaratado sus planes, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Ay, qué interesante. Dios nos da estrategia. Dios desbaratará los planes adversos. Dios nos va a ayudar. Escúcheme, si usted se determina a restaurar, si usted determina hacer algo por su familia, si usted determina hacer algo por los niños de la comunidad, si usted determina algo que honre al cielo, Dios va a estar de su parte, hermano. Dios va a ayudarle y nos va a guiar por su camino. Y esto sucedió. ¿Cómo enfrentaremos cada tropiezo? Dios nos va a enseñar, porque Dios desbarata sus planes. Ahora, en el verso 19, muy importante, dice esto: pues yo había dicho a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es muy grande, extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, los unos lejos de los otros. Como están viniendo con deseos de hacernos daño, de matar, si estamos muy solitos y aislados, entonces nos la dedican. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Dice esto: en el lugar donde oigáis el sonido de la trompeta, reúnanse allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Qué es la indicación? Voy a dejar allí mensajeros, trompetistas, esa gente que era especial en coger un cuerno de carnero, que lo trabajaban, se llama chofar, ¿sí? O un pito, algo que llamara la atención, ¿sí? Pero profesional, con estilo, para tocarlo. Y escuchaban, y se está sonando allá, corre, y entonces a proteger. Y entonces cuando veían que estaban protegidos, desistían los enemigos de hacerlo. Eso funcionó en los tiempos de Nehemías. ¿Cómo funciona hoy esa unidad? ¿Cómo mantenemos hoy la unidad? Estamos ayunando cada día por turno, pero hemos hecho sonar el chofar, sonar la trompeta y decirles: reunámonos todos a las 9:30 en la oración. Escuchemos el sonido, protejámonos, levantemos allí la mano, pastor, ore por esto. Y entonces estamos cubriéndonos, no estamos solos. Alguien va a levantar mis manos, alguien va a tomar mi motivo de oración, alguien va a atender la situación en la cual estoy y me va a ayudar. Lo estamos haciendo así en las noches. Tenemos jornadas extensas, pero aunque tengamos jornadas extensas, allí estamos. Mira, estuvimos ayer en la tarde, desde las 3 hasta casi de las 8 de la noche. Estamos llegando sobre 8:30 y yo pensaba, estamos muy cansados, ¿será que sí se van a conectar o no? Pero vamos
porque la oración de la noche no es una carga, al contrario, es un descanso. Miren, hermanos, dormí delicioso después de orar esa hora. Hay hermanos que se les olvida hacer una oracioncita antes de acostarse y todo lo que tienen es pesadillas. Se pudieron evitar todo eso con unos minutos de oración. Ayer una pastora hizo aquí un ejercicio que nos llamó la atención. Nos hizo un desafío. Les voy a entregar una tarjeta de crédito para que compren todo lo que se les antoje, todo, sin límite, pero si lo logra en 60 minutos. Y todos comenzaron a quejarse, no, pero es muy poquito tiempo. Y entonces dejó de hablar de la tarjeta y habló de la oración. Lo demás ustedes lo suponen. Porque para orar 60 minutos nos parecen demasiado. Pero si alguien nos dice, vamos a la piscina 60 minutos, ¿qué decimos? No es nada. Vamos a estar en la playa, pero solo 60 minutos. No es. Ok, estar en la presencia del Señor 60 minutos, ¿es qué? Muy poquito tiempo, no es nada. Pongámonos en pie, por favor. Vamos a orar 60 minutos. No es nada. Cierre sus ojos y escúcheme. Dios levanta tus manos. Dios ha despertado tu espíritu para que te restaures, para que restaures altar en tu vida, para que restaures altar en tu casa, para que ayudes a otros a restaurar altar. Dios te ha llamado a levantar cerco de protección para ti, para tu familia, para tu comunidad. Y hay opositores, hay los especialistas en desanimar, hay los que amenazan, hay todo tipo de adversidad. Hoy hemos tenido respuestas de Dios de lo que debemos hacer. Siga orando, siga edificando, entre en el programa de la estratégica oración que estamos levantando. Escuche el sonido de la bocina para reunirse y dejar que Dios pelee por nosotros. Yo creo que este texto de Nehemías 4 está literalmente guiándonos en lo que estamos haciendo en nuestros días. Dios desbaratará los planes del enemigo y nos ayudará a ver su grandeza.